Deseamos poder reconocer en esta mañana a toda persona, amigo, amiga que nos pueda estar visitando por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios. Si usted en esta mañana nos visita por primera vez, permítanos saber de su visita. Si por un instante levanta su mano, si hoy nos visitara por primera vez. ¿Habrá alguna persona, amigo o amiga, que esté hoy por primera vez? Bien. ¿Qué necesitamos traer? Invitados. Esta mañana decíamos que usted pudo encontrar en su asiento la nueva leyenda al inicio de este año, Palabra de Dios para el 2022. Si la recibió, si la encontró. Amén. Son para compartirlas durante la semana. Cada domingo usted recibe otras 3. Y vamos a estar orando que el Señor use estas leyendas, invitaciones, para que otras vidas le busquen y tengan un encuentro con Jesús. Gracias por los amenes. Decía una hermana que recibió a Cristo y luego se bautizó aquí. Y le digo, ¿y usted cómo vino? Bueno, es que yo vi ese letrero, dice, siempre veía el letrero en la avenida principal, Casa de Encuentro con Dios. Y lo veía y decía, un día voy a venir. Pero dice, nunca venía. Pero un domingo, dice, fui movida. Tenía que ir. Y ese día vine y recibí a Cristo. El Espíritu usa un letrero, usa leyendas. Y todo el texto en esta leyenda es de la palabra de Dios, viva y eficaz. Fue el primer mensaje que entregamos este año en base a esta palabra, palabra de Dios para el 2022. No hay que preocuparse, no hay que tener temor, es la palabra de Dios, del entorno, de las cosas en derredor. Lo que sí debemos preocuparnos, ser celosos y cuidadosos de que nuestros caminos sean agradables delante de Dios. Y ahí está la bendición. Gloria a Dios. Bien. De la palabra de Dios, esta mañana tratamos el tema los que ven la provisión de Dios. Los que ven la provisión de Dios. Sí voy a necesitar, hermano José. Los que ven la provisión de Dios. ¿Cuántos queremos ver la provisión de Dios este año? ¿No quiere ver la provisión de Dios? ¿Cuántos queremos ver la provisión de Dios? Los que ven la provisión de Dios. Este tema nos lleva en nuestras Biblias a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses.
En nuestras Biblias, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versos 15 al 20. Filipenses 4, los versículos 15 al 20. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Filipenses capítulo 4, verso 15 al 20. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis, dígame enviasteis, una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede decir amén a eso? Los que ven la provisión de Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, gracias por esta mañana de bendición, este tiempo aquí en tu casa. Espíritu Santo de Dios, te rogamos una vez más que tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra nos sea revelación, edificación, desafío. Cumpla los propósitos siempre de bendición de Dios en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu verdad, que permanece para siempre, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: los que ven la provisión de Dios. Hay unos que la ven y hay otros que no la ven. Nosotros queremos ser de los que la vemos. ¿No puede decir amén a eso? ¿De qué habla, pastor? Los que ven la provisión de Dios. Esta carta de San Pablo a los filipenses, el apóstol la escribió en circunstancias difíciles. Probablemente desde Roma, unos dicen que fue Roma, otros dicen que fue Éfeso, pero lo cierto es que se encontraba preso. San Pablo atravesaba un tiempo de mucha necesidad.
Era un tiempo de escasez para el apóstol. En esa circunstancia, San Pablo, preso y atravesando un tiempo de escasez y de mucha necesidad, los creyentes filipenses le habían hecho llegar al apóstol una generosa ayuda, lo cual él les agradecía. Diga, generosa ayuda. De manera que, estando preso San Pablo, en circunstancias difíciles de escasez, de los creyentes filipenses había recibido una generosa ayuda, lo cual él les agradecía. Ahora, al agradecer el apóstol Pablo la generosa ayuda de los filipenses, San Pablo recordaba que al principio de su ministerio no había recibido ayuda de ninguna iglesia, sino solo de los creyentes filipenses. Esto lo expresa claramente el apóstol Pablo en los versos 15 y 16 de Filipenses 3, de Filipenses 4. Dice el apóstol Pablo, versos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, diga ninguna iglesia, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipos fue la única iglesia que ayudó al apóstol Pablo al principio de su ministerio. Los creyentes filipenses fueron los únicos que ayudaron al apóstol al principio de la predicación del Evangelio, enviándole una y otra vez para sus necesidades. Al comentarle esto San Pablo a los creyentes filipenses, de cómo ellos le habían ayudado con sus envíos generosos, el apóstol les dice en el verso 17, ¿me está siguiendo? Llego hasta el 20 y se acabó esto. Y nos vamos. Verso 17, dice el apóstol, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que busque dádivas, les decía el apóstol en esta carta a los creyentes filipenses, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. San Pablo decía a los creyentes filipenses, si estoy recordándoles que ustedes fueron los únicos que me ayudaron al principio de la predicación del Evangelio, no es porque estoy buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El que tenga oídos para oír, oiga. Las dádivas generosas para la obra de Dios, lo que damos generosamente para apoyar los ministerios en esta tierra, será fruto que abunde en la cuenta de cada creyente dador. No se oyen los amenes, ¿eh? Pero es la verdad de este pasaje. Déjenme repetirlo. Les voy a dar otra oportunidad.
las dádivas generosas para la obra de Dios. Dice la palabra, lo que damos generosamente para apoyar los ministerios en esta tierra será fruto que abunde en la cuenta de cada creyente dador. El cielo lleva la cuenta de lo que damos. Apocalipsis declara que los libros serán abiertos. Apocalipsis proféticamente dice en el capítulo 20, el verso 12, Apocalipsis 20, 12, dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros fueron abiertos. Ciertamente hay un registro celestial de nuestras obras en la tierra. Y las dádivas generosas para la obra de Dios, lo que damos generosamente para apoyar los ministerios en esta tierra, será fruto que abunde en la cuenta de cada creyente dador. Por esto San Pablo decía a los creyentes filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pregunta: ¿cómo está su cuenta en el cielo? Cada diezmo dado con fidelidad, cada ofrenda generosa será fruto que abunde en la cuenta de cada creyente dador que Dios sabrá recompensar. Cada diezmo dado con fidelidad, cada ofrenda generosa, sí, será fruto que abunde en la cuenta de cada creyente dador y que Dios sabrá recompensar. Ahora, son muchos los que hacen para sí tesoros, pero no son ricos para con Dios. Muchos son los que tienen mucho en esta tierra, pero muy poco o nada en el cielo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gloria a Dios. Si va a aplaudir al Señor por su palabra, hágalo fuerte. Los creyentes debemos aprender a atesorar en el cielo. Ciertamente las dádivas generosas para la obra de Dios, lo que damos generosamente para apoyar los ministerios en esta tierra, será fruto que abunde en la cuenta celestial de cada creyente. Continuó diciendo el apóstol a los creyentes filipenses, el verso 18, versículo 18 del capítulo 4 de Filipenses, dice acerca de lo que los filipenses le habían
enviado como ayuda. Verso 18, Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Diga, tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué nos habla este verso 18? Nos habla de dos cosas. En la primera parte de este verso, usted puede ver, se nos habla de que la dádiva de los filipenses, la ayuda de los filipenses, apoyando el ministerio de Pablo, había sido una dádiva generosa. Y San Pablo decía a los filipenses, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido lo que enviaste. La dádiva de los filipenses, apoyando el ministerio de Pablo, fue una dádiva generosa. Y entonces San Pablo decía, tengo abundancia, estoy lleno. Amados, la sabiduría de la palabra de Dios insta, diga insta, a los creyentes a ser generosos cuando se ofrenda y se da para la obra de Dios. Esa es la instancia de la palabra a los creyentes. Ser generosos cuando se ofrenda y se da para la obra de Dios. La Escritura dice en 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuánto quiere recoger usted? ¿Quiere recoger poco o quiere recoger mucho? Y entonces dice la palabra, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Volvemos a la pregunta. ¿Usted quiere recoger poco o recoger mucho? No le sale el mucho. ¿Quiere recoger poco o queremos recoger mucho? Si queremos recoger mucho, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si vamos a segar mucho, a recoger mucho, tenemos que sembrar mucho, generosamente. Porque el que siembra de manera escasa, escasamente también segará. Pastor, dirá alguno, ¿por qué yo recibo pocas bendiciones y aquel recibe muchas bendiciones? ¿Por qué él mucho y yo poco? Bueno, que la pregunta se la haga él mismo. ¿Y cómo está sembrando? ¿Cómo está dando? ¿Cuánto pone en un sobre? La instancia de la sabiduría de la palabra para bendición es ser generosos. Pablo decía a los filipenses, a los creyentes de Filipo, ellos habían sido generosos cuando dieron para apoyar el ministerio del apóstol, a punto que San Pablo le decía, tengo abundancia, estoy lleno con lo que ustedes han enviado a través de Epafrodito. La sabiduría de la palabra es ser generosos. Los que siembran generosamente, generosamente también segarán. Gloria a Dios. Bendiga a los hermanos en esta mañana, ¿verdad?
Y bueno, ya vamos a recoger las ofrendas. Esperamos una buena ofrenda hoy. Dígale a su hermano al que está a su lado, pero dígale con énfasis, dígale con el corazón. No tanto porque el pastor se lo está diciendo, pero dígale, sé generoso. ¿Sí se lo dijo? La dádiva generosa de los filipenses abundaría también en su cuenta. Y continúa diciendo el verso 18 de Filipenses 4, la segunda parte de este verso. Filipenses 4, 18. No solamente que la ayuda y la ofrenda de los filipenses en apoyo al ministerio de Pablo había sido generosa. San Pablo decía, lo que enviasteis, San Pablo dice de ello, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. San Pablo dice en esta parte de este verso 18 que la dádiva generosa de los filipenses era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amados, las dádivas generosas para la obra de Dios, lo que damos generosamente para apoyar los ministerios en esta tierra, son olor fragante a Dios. ¿A cuánto le gustan los perfumes? ¿No le gustan los perfumes? Una vez en un estudio le pregunté a una hermana que ella está en la presencia del Señor, pero nunca me olvido de la respuesta, ¿no? Y la pregunta era sencilla, ¿verdad? ¿Qué es un perfume para usted? Y esta hermana decía, un perfume, decía esta hermana, es el mejor regalo que me puedan hacer. ¿No le gustan los perfumes? Escuchaba una conversación entre Natanael y Agner, los pastores. Y entonces estaban poniéndose de acuerdo, es que necesitamos comprar unos perfumes. Y parece que iban a ir juntos. Y entonces yo me acordé, escuchándolos, que yo tenía guardado unos, no sé, siempre, bueno, iba a decir siempre, bueno, no siempre, pero me regalan perfumes y no todos los uso, los guardo. Y me acordé que yo tenía como 4 o 6 cajas de perfumes. Y ya ni me acuerdo ni quién me los regaló. Y entonces le dije, pues yo tengo unos perfumes guardados, le digo, más luego para que ustedes los puedan ver y cada uno escoge uno. Dice la palabra, el que tiene 2, de uno al que no tiene. Yo tenía como 6, todavía me quedan como 4. ¿Le gustan los perfumes? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A Dios también le gustan los perfumes, los olores fragantes. Las dádivas generosas para la obra de Dios, lo que damos generosamente para apoyar los ministerios, son olor fragante a Dios, como un exquisito perfume. O sea, si en esta mañana quisiéramos darle un buen perfume a Dios, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer? No solamente una ofrenda, ¿no? Una ofrenda generosa. San Pablo decía,
todo lo he recibido. Olor fragante a Dios. Las dádivas generosas para la obra de Dios son sacrificio acepto, dice el texto. Olor fragante, sacrificio acepto. En el Antiguo Testamento se ofrendaba a Dios sacrificios de animales, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento. La ley establecía los holocaustos, sacrificio de carneros, de corderos. Bueno, se sacrificaban animales, palomas. El que no podía sacrificar un cordero, el más pobre sacrificaba un par de palomas. La ley establecía diferentes sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no hay que sacrificar animales. En el Nuevo Testamento hay otros tipos de sacrificios. Y valdría la pena de hacer un estudio de los sacrificios para Dios en el Nuevo Testamento. Sacrificios que son aceptos delante de Dios. Y entre los sacrificios en el Nuevo Testamento que son aceptos a Dios están las ofrendas, las dádivas generosas para la obra de Dios. Estos son hoy los sacrificios aceptos, agradables delante de Dios. Verso 19 de Filipenses 4. ¿Me está siguiendo? Dice el relato. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Puede decir amén a eso? ¿Cuántos se saben este versículo de memoria? Es un versículo que muchos creyentes lo saben de memoria. Y a veces hasta lo hemos dedicado a otros. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Decimos, amén. Y es una declaración apostólica. ¿Pero para quiénes? Esto no es que yo te la dedico a ti. No, pues. ¿Para quién es esta declaración apostólica? ¿A quiénes Dios les suplirá todo lo que les falta? ¿Quiénes son los que ven la provisión de Dios? Está el contexto. ¿De qué estamos hablando? Dice San Pablo, una declaración que hace el apóstol como consecuencia de la generosidad de los filipenses. O sea, los filipenses habían suplido para las necesidades ministeriales del apóstol. Los filipenses habían sido ellos generosos apoyando la obra de Dios. Entonces, mi Dios pues, habiendo ellos suplido las necesidades del apóstol, Dios supliría las necesidades de ellos. Y el apóstol declaraba a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Los que ven la provisión divina. ¿Quiere ver la provisión divina? Los que ven la provisión divina, ¿quiénes son? Los que Dios suple, lo que les hace falta. El que tenga oídos para oír, oiga. Creyentes que una y otra vez, de manera generosa, dan para suplir las necesidades de la obra de Dios. Los que suplen serán suplidos por Dios en todo lo que les falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Gloria a Dios! Es una declaración inspirada, apostólica, que así será y que se cumple
se cumple en las vidas de los creyentes dadores, generosos para la obra de Dios. Suficiente. ¿Para qué más? Los que ven la provisión de Dios, creyentes que una y otra vez, de manera generosa, dan para suplir las necesidades de la obra de Dios. Los que suplen serán suplidos por Dios en todos los que le falta. Dádiva generosa será fruto que abunde en la cuenta de cada creyente en el cielo. Y son también olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Oramos. No sé cómo van a oler estos sobres. Qué tan fragante serán estos sobres a Dios esta mañana. Escúchenme. Yo he estado un poquito asombrado son casi como $5,000. Mire, al municipio hay que presentar una carpeta para el permiso de construcción. Solo el permiso de construcción. Claro que creo que dura 3 años ese permiso. 3 años. Pero esa carpeta, que hay que adjuntar algunos documentos, toda esa gestión tiene un valor casi como de $5,000. Solo el permiso de bomberos. Solamente el permiso de bomberos para el área donde vamos a construir cuesta $2,000. Es una necesidad. Las ofrendas que empezamos a recoger en noviembre, cada semana, y diciembre, suman un poco más de $3,000. Todavía no podemos completar la carpeta para hacer el permiso. Pero con la ofrenda hoy vamos a sacar más que para el permiso. Gracias por todos los amén. Claro, porque el permiso de construcción es una cosa. Después hay que empezar a construir. El permiso solamente le dice, ya puede construir, construye. Pero hay que empezar los gastos, los verdaderos gastos empiezan con la construcción. Esto es solamente un permiso que debe otorgar el municipio. Nos están ayudando mucho los esposos Jiménez, arquitectos aquí de la iglesia. Y bueno, ahí está la carpeta. Vamos a orar. Amén. Dando gracias a Dios y aplicando su palabra en esta mañana. Estamos empezando este año. Mire, hermano, 2022. Más allá de las circunstancias, la realidad de las naciones, una pandemia que se alborota, que como que vuelve otra vez. Mire, la palabra de Dios fue bien clara. No hay que preocuparse tanto en derredor las cosas que están pasando. Si uno sigue los principios de la palabra, las declaraciones de la palabra de Dios siempre se van a cumplir. Y esta es una promesa para este año, declaración apostólica. Los que saben suplir y dar de manera generosa para Dios, Dios les va a suplir todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana de bendición, por tu palabra eterna. El cielo y la tierra van a pasar, tu palabra permanece para siempre. Señor, ayúdanos a ser generosos, sobre todo cuando se trata de dar para tu obra, para la iglesia, para los ministerios. Y gracias por la sabiduría de tu palabra.
que siempre quiere nuestra bendición. Y como decía el apóstol, no es que busquemos dádivas, sino que buscamos fruto. Tu palabra busca fruto que abunde en nuestra cuenta. Y un día los libros van a ser abiertos y todo será registrado, declarado, conforme a las obras de los libros que se abrirán, el registro de cada uno. Gracias por esta mañana de bendición y por este tiempo, Señor, en que podemos llevar a la práctica esta enseñanza de tu palabra. Y Señor, ayúdanos. Estamos empezando este año. Vendrá una u otra necesidad. Tú lo sabes todo. La seguridad nuestra es que tu palabra nos declara que si nosotros sabemos dar y suplir para las necesidades de tu obra, tú nos suplirás también en este año todo lo que nos haga falta. Y gracias, Dios, te damos, creyéndolo, en el nombre de Jesús. Vamos a prepararnos para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor en esta mañana. También seguimos entregando este sobre verde para alimentar el fondo de construcción. Y lo primero será obtener el debido permiso. Oramos. Señor, cada sobre esta mañana de diezmo, de ofrenda, lo damos a ti. No hemos venido con las manos vacías, pero conforme tú nos has bendecido, apartamos para ti un diezmo. Y también, Señor, una ofrenda que en esta mañana tu palabra nos reta de una ofrenda generosa. Y gracias, Dios. Ciertamente, nunca te podremos ganar a ti, Señor, en cuanto al dar. Porque por mucho que te demos, tú siempre nos ganarás a nosotros, porque nos devolverás más, mucho más de lo que damos, creyendo tu palabra y procurando siempre, oh Dios, en todo agradarte a ti. Así lo hacemos. Y que siempre sea así, Señor, en nuestras vidas. Que procuremos en todo agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.